Hola a todos, mi nombre es Guillermo Quirós y te doy la bienvenida a La Clínica del Atleta, un podcast en donde hablamos sobre la ciencia de la nutrición y la nutrición deportiva, una rama especializada de la nutrición aplicada a personas que practican deporte en diferentes intensidades y que apoya directamente a la medicina deportiva. En este episodio me acompaña la maestra Yamile Lepe Gómez Amdam. Yamile Lepe es licenciada en nutrición y maestra en desarrollo organizacional y humano. Cuenta con diversas certificaciones y diplomados, entre los que destacan el diplomado en nutrición funcional y neuropatía por Fundanatura Nutrabiotics. Actualmente la maestra Yamile es docente de UNIVA del plantel Guadalajara y también se dedica a la práctica privada de consultas de nutrición. En este episodio con la maestra Yamile abordamos el tema de medicina funcional aplicada a la nutrición. Aquí abordamos desde qué es la medicina funcional, para qué sirve, cuáles son los pilares de la medicina funcional, para qué tipo de pacientes es la medicina funcional, qué diferencia tiene la medicina funcional con la medicina tradicional que venimos ejerciendo los profesionales de la salud, bueno, en este caso precisamente los médicos. Tocamos también el tema de cómo es que la nutrición puede encajar muy bien en este concepto que es la medicina funcional, ¿sí? Porque uno de los pilares, como lo mencionaremos en el episodio, el principal pilar es la nutrición y la hidratación, ¿sí? También todo este enfoque nuevo de medicina funcional, pues se trata de individualizar a cada persona, el tratamiento de cada persona y no hacer estándares ni generar etiquetas en nuestros pacientes. Así que de todo esto vamos a hablar. Hay muchísima información de valor en este episodio que espero te sea de una muy gran utilidad y de mucha ayuda también, claro. Entonces, pues sin más que decir, te dejo con mi plática con la maestra Yamile Lepe. Maestra Yami, bienvenida al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, ya después de un rato correteándote para que vinieras al programa. Pero bueno, ya estamos aquí y pues muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que no está tanto de moda, pero más bien hay mucha desinformación acerca de que es la medicina funcional y cómo podemos aplicar esa medicina funcional al área de nutrición, siendo que uno de los, o el principal pilar, ahí trabalenguas, el principal pilar de la medicina funcional es la nutrición y la hidratación. Entonces, pues bueno, muchas gracias por tu tiempo y pues bienvenida. Muchas gracias, Memo, por la invitación. Sé que fue un poquito complicado luego coordinarnos en tiempos y distancias, pero aquí estamos, un honor. Gracias por tenerme y por esperarme. No, nada que agradecer, pues bueno, así pasa, a veces la vida se cruza y el trabajo y todo, y pues no es fácil también hacerse los tiempos para este tipo de cosas extracurriculares, digamos, ¿no? Sí, pero con todo gusto, muchas gracias. No, gracias por venir. Y pues bueno, vamos comenzando entonces. Antes de pasar al tema principal, que es la medicina funcional, bueno, tú eres nutrióloga y sí me interesa que pues nos cuentes un poco, me platiques cómo es que de nutrición te llevó al camino de buscar lo que es la medicina funcional, enfocarte en ese proceso o en ese ámbito. ¿Qué te llevó a esa decisión? Pues bueno, yo creo que desde la prepa dije, no, yo tengo que hacer algo preventivo, ¿no? O sea, quiero estudiar no solamente cómo tratar cuando ya detonó la enfermedad, cuando ya hay signos y síntomas severos, sino cómo podemos en el día a día revertir o prevenir esta parte. Entonces, yo por eso me incliné a nutrición y durante la carrera yo decía, bueno, es que tiene que haber algo más, ¿no? O sea, no, siempre he sido como curiosa de que estas guías están como un poco obsoletas, como que no está tan práctico. Y durante la carrera yo ya empecé a inclinarme a buscar cosas de medicina ortomolecular, de qué pasa con los nutrientes en tu cuerpo, por qué a algunos les funciona, a otros no les funciona, porque a unos sí le dan unos resultados, una dieta o un dietocálculo muy minucioso y a otra persona no. Y pues el profesional es el mismo, la técnica es la misma, y por qué funciona y por qué no. Entonces, pues bueno, empecé a buscar
cómo podía yo entender mejor las características individuales de cada una de las personas para poder brindar un mejor abordaje. Entonces, empecé con naturismo, pasé por trofología, dietas alternativas, naturopatía, que me encanta, que todavía lo tengo pendiente, fitoterapia. Y poco a poco empezaba como a ver estos dos mundos que se contraponen, ¿no? Que muchas veces la indicación que puede dar el médico se contrapone con lo que dicen los naturistas o naturopatía. Y luego escuchaba como medicina ortomolecular y explicaban la fisiología del cuerpo. Yo decía, es que claro, me hace mucho sentido porque te explican y por qué sí puede funcionar o por qué no puede funcionar. Y al final te lleva a personalizar e individualizar el tratamiento. Después en Canadá me tocó estar por allá y la visión es completamente diferente, ¿no? O sea, es la nutrición o ciencias nutricionales, pues es un abordaje poblacional y el dietista sí está en la parte clínica, pero también está mucho el desarrollo de naturopatía y lo llegan a combinar. Y la gente no es natural, o sea, es un preguntar por, oye, ¿qué otra opción hay? Es como muy orgánico esta combinación, esta unión de la parte muy clínica, muy científica, con una parte, algunos dicen medicina oriental. Okay. Digo, no me gusta encasillarlo en un tipo de medicina porque justamente medicina funcional es integrativa. Entonces busca conocer cuáles son las prácticas que han resultado, entender por qué funcionó, entender los mecanismos de acción y decir, ok, entonces tenemos ahora estos activos que si yo entiendo el mecanismo o el metabolismo, podré entender cómo sí pueden funcionar y cómo no pueden funcionar. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, porque realmente es una lógica, no es como a uno sí y a otro no. Siempre puede haber variables, siempre pueden cambiar, siempre alguien puede responder de forma distinta, claro, ¿no? Siempre tenemos como esa ventana. Sin embargo, es muy interesante cómo puedes ayudar a un paciente fuera de fármacos o apoyando un tratamiento farmacológico incluso. Y pues bueno, también en Londres me tocó como ir a escuelas de naturopatía y completamente distinto. ¿Qué hacías en Canadá? Digo, ahorita dijiste Londres, pero ¿qué hacías en Canadá? ¿Te fuiste por algo de la medicina? No, en Canadá yo fui varias veces, pero entre la preparatoria y la universidad yo me fui esperando, bueno, fue como vacaciones y yo me metía de oyente a las clases de universidad de nutrición. Okay. Entonces llegué a tomar clases como de biología genética, tenían ya temas de epigenética por allá, tenían clases de naturopatía. Entonces era como muy interesante y muy diferente al modelo que tenemos, bueno, hace 10, 12 años, que el modelo que estaba aquí en México. Y ya empezaban como estos grandes autores a estudiar microbiotas, a hacer como un poco más cultural el cuidado de la salud a nivel nutricional, ¿no? Después yo iba a kinder acompañando, me fui de nani, entonces pues bueno, acompañaba al niño y veía las clases en kinder de la selección de alimentos, cosas que en México después me di cuenta que pues no las vemos, ¿no? No, y seguimos sin verlas. Seguimos sin verlas y muchas veces pues son estas cosas que dicen, es que ¿por qué me quieres imponer de grande? Pero ves la diferencia cuando desde edades tempranas lo viven de una forma natural y es parte del programa académico, ¿no? Entonces, claro, entiendes porque me decían de que yo no voy a comer un producto empaquetado porque me hace daño. Entonces, sin caer en una obsesión, yo veía que desde temprana edad la gente buscaba y exigía también a los puntos de venta que dieran opciones más saludables. Y que en México, pues, no lo vivíamos así. Sí, no, de hecho, y se sigue sin vivir así, pero también mencionaste algo que me llamó mucho la atención porque investigando para esta plática, todos los que se dedican a la medicina funcional o que escogieron este camino, dicen que lo que los llevó fue la curiosidad. Y de que siempre el no es retar, sino como el cuestionar las cosas, como dijiste, estas guías ya están obsoletas, esto no sé qué, todos dicen lo mismo. O sea, entonces es que
veo que lo que estamos haciendo en medicina, netamente médicos que se dedican ya también a la medicina funcional, dicen, pues es que no está funcionando la medicina actual porque no estamos atacando, como dijiste, la individualización del paciente, sino les damos una receta de cocina y a todos los tratamos igual. Claro. Ponían, no me acuerdo dónde lo escuché o lo leí, pero ponían un ejemplo. El doctor Alexander Cruham, él decía que, por ejemplo, lo podías ver mucho en la cirugía plástica. Que porque decía, o él dice pues que tú puedes hasta cierto punto detectar qué persona se operó con qué doctor. Porque decía, mira, él, por esos rasgos, él se operó con este cirujano. Y así, ¿por qué? Porque son cirujanos que a todos sus pacientes los operan de la misma forma y los estandarizan. Entonces, pues se sabe quién es con quién y que parte de lo que dices tú, ¿no? De la medicina funcional, pues es individualizar cada caso, ¿no? Claro, y es individualizar y conocer la historia de vida del paciente para poder entender las causas, porque sabemos que somos una persona íntegra, no tenemos esta división en nuestra vida, ¿no? O sea, no es de que te duele la cabeza, entonces vamos con un neurólogo, pero oye, tú sigues teniendo piernas y brazos, no solamente cabeza. Y si ese neurólogo no te estudia como una persona, como un todo con cabeza, y claro, enfocarse en su área, pues vamos terminando con estos pacientes que tienen abordajes de fármacos o que visitan 8 especialistas porque no hay nadie que los integre y que los vea como un todo. Entonces, oye, pero la medicina del neurólogo, por poner un ejemplo, fíjate que me está dando más apetito. Bueno, entonces acabo yendo con el endocrino y el endocrino te dice, bueno, entonces traes un tema hormonal y ya se le olvidó lo de la interconsulta con el neurólogo. Y entonces cada especialista va haciendo su labor, que no está mal, pero tampoco estudian cómo es la persona en su día a día, cómo estas intervenciones que dan, esta receta de cocina que tú acabas de mencionar tal cual, si la va a poder llevar a cabo, si la está entendiendo, si se contrapone, qué efectos secundarios tiene y qué estoy haciendo con esos efectos secundarios. Y al final del día, pues todo va a repercutir en el estado de salud general del paciente. Eso es medicina funcional. Está buscando abordar al paciente de una forma distinta. Los médicos, pues obviamente ejercen medicina funcional. Yo como nutrióloga es pues nutrición funcional. Y cada vez se está actualizando más, hay más divulgación, lo cual me encanta. Hay obviamente diferentes vertientes como en todos, ¿no? Hay diferentes escuelas que son más naturistas, algunas que toman mucho el plano psicológico y emocional, hay otros que solamente hacen suplementación, incluso es como suplementación funcional, porque nada más ven esta parte de suplementación, sin comprender o sin meterse más allá de. Hay también coach funcionales, que entonces es el coach que te va a ir llevando de la mano y que te va a ir motivando, que va a estar aclarando ciertas dudas, viendo los puntos finos en donde estás fallando, de todo un tratamiento funcional. Que yo creo que, pues, bueno, lo que yo pienso, yo creo es que ni siquiera debería de llamarse funcional, ¿no? Porque, pues, así debería de ser. Claro. ¿No? O sea, ahorita que mencionaste, yo como nutrióloga, nutrición funcional, pues digo... No, todo tendría que funcionar. O sea, tendría que ser así, ¿no? O sea, individualizas el tratamiento, por así decirlo, porque bueno, no me gusta llamarle tratamiento como que al plan de alimentación, pero, o sea, lo individualizas y lo tratas como un todo, ¿no? No llegas y, quiero bajar de peso, traigo triglicéridos altos y no sé qué. Dieta DASH y vámonos. ¿No? O, bueno, la dieta cetogénica para que baje rápido. O sea, ves todo, pues haces la consulta, la historia clínica, bla, 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 bla. Pues normalmente digo, eso debería de ser. Ni siquiera tendría que ser como una nueva postura médica o del área de la salud, ¿no? Digo, yo creo. En teoría. Y mucho es lo que el médico le reconoce al nutriólogo. A mí me ha tocado escuchar de verdad médicos que digo, me quito el sombrero porque dicen, el nutriólogo va más avanzado justamente por lo que acabas de mencionar. El nutriólogo, su consulta puede ser mucho más económica, si hablamos en tema de monetizar, pero le dedica más tiempo. Que no debería de ser así. Exacto. Y le dedica más tiempo al paciente. Porque a veces vemos médicos que sí, es receta de cocina. Le duele esto y esto, tal fármaco,
adiós. Consultas de media hora, 15 minutos. Sí. Y el nutriólogo incluso nos podemos, no sé, dedicarle 1 hora, 2 horas para conocer al paciente. En lo ideal, porque también ahorita la consulta nutricional es muy rápida. O sea, sí. Yo he tenido pacientes que también, oye, ¿cuánto dura la consulta? Aquí normalmente conmigo dura 1 hora. Uh-huh. Me puedo extender hasta 1 hora y media si no tengo más citas pegadas o algo, claro. pero normalmente es de 1 hora. Y, no, es que pues yo no tengo tanto tiempo. Claro. Y quieren venir a algo muy rápido, pero pues simplemente yo les digo, o sea, para hacerte el perfil antropométrico, uh-huh. si es que eres candidato, pues me lleva 20, 25 minutos por más rápido que lo intente hacer, porque claro. Lo tengo que hacer bien y como dice el protocolo ISAC uh-huh. y todo, ¿no? Entonces le digo, en media hora, pues no me alcanza el tiempo exactamente sí. para darte una consulta de calidad. Uh-huh. Y luego ya les cobras y te dices, no, hay tanto por media hora. ¿Lo quería rápido o...? Exacto. Entonces, digo, sí. En 1 hora, pues, como dices, puedes indagar un poco más. Uh-huh. En el área de nutrición, pues, hasta el recordatorio de 24 horas, pues, no te lleva 2 minutos. Claro. ¿No? Y ahí es justamente como estas estrategias. Y justo aquí nos lleva el cuestionamiento de qué estrategias voy a estar utilizando para hacer rendir el tiempo, tanto para que el paciente pueda dedicarse a sí mismo, o sea, es desde la primera premisa, ¿no? O sea, hay quienes dicen, si tú no tienes 2 horas que yo estoy dispuesto a darte para el cuidado de tu salud, ¿por qué yo te tengo que tomar como paciente? Si tú no tienes el tiempo para venir a tu consulta, ¿cómo garantizo que en casa vas a seguir el plan de alimentación o las recomendaciones que te dé? Entonces, creo que desde ahí cada profesional de salud va forjando su perfil de estilo de atender y también los pacientes van a ir a buscar ese estilo, ¿no? O sea, ¿es alguien con quien puedo hablar? ¿Es alguien que me tiene paciencia, que me escucha? ¿O es alguien que me va a estar correteando y aquí está tu receta y ya nos vemos, ¿no? O aquí te imprimo tu dieta y es el menú, 1500 calorías para todos y te veo en 1 semana. O te veo en 15 días, dependiendo los modelos de atención. Yo siempre digo que pues hay para todos los gustos. Hay como una nevería, ¿no? Hay con azúcar, sin azúcar, base de agua, leche, tipos de leche, muchos sabores, con chispitas, con nueces, con lo que queramos, ¿no? Entonces, eso es lo que digo, bueno, hay trabajo para todos, hay necesidad para todos y hay formas de trabajo que nos pueden acomodar a todos de diferentes formas. O sea, a lo mejor a ti sí te acomoda una consulta de 1 hora y tus pacientes son felices y habrá justamente, ¿no? Que, oye, ¿por qué dura tanto? Tengo 20 minutos, ¿no me puedes atender? Y dices, pues desde ahí tú ya valorarás si lo atiendes o no. O decirle, yo no soy el nutriólogo que estás buscando, ¿no? O sea, a mí me gusta ser ético y dentro de seguir el protocolo de ISAC, como tú dijiste, ¿no? O sea, si voy a hacer una antropometría, pues la voy a hacer bien. Sí, no lo pues voy a hacer a la mitad. Para que cuente, sí. Claro, y siempre hay motivos de consultas que pueden ser más sencillos o más complejos. Generalmente en medicina y en nutrición funcional, pues son pacientes que ya estuvieron rebotando o que están buscando algo distinto que nada más tomarse la pastilla o decir, oye, sí, me fue perfecto con una dieta keto, pero pues a largo plazo en mi estilo de vida no es posible, no es práctico. Entonces, ¿qué puedo hacer? O, híjole, yo veo que casi todo me cae mal, no tolero casi ningún alimento, no voy a poder andar así por la vida, o ya me está afectando mi estado nutricional, ¿no? Ya me siento débil, de malas, caída de cabello, y el médico solo me dice, pues come bien, come frutas y verduras y tómate las vitaminas y a ver si funciona. Entonces, el abordaje funcional, creo que para el nutriólogo, el psicólogo, es más natural. No hay este choque tan fuerte como ha sido para algunos médicos. Por los fármacos. Por fármacos y por el tiempo que se le dedica a conocer al paciente. Okay. Entonces, conocer su estilo de vida, conocer realmente qué le está doliendo, qué parte de las diferentes esferas que compone el ser humano está fallando. Y ahí es cuando muchas veces dicen, híjole, es que mi consulta era de media hora, porque yo ya sabía y tenía mis protocolos muy claros. Y, es un paciente con diabetes, ya sé cuál es el primer paso y lo veo en 1 semana y 2. Y como tú dices, ¿no? Como la cirugía plástica. Tienen el mismo estilo y los protocolos muy establecidos, lo cual no está mal. Sin embargo, es qué dejas de ver que podrías estar optimizando o
¿qué no estás viendo que está siendo un freno para que tu paciente realmente obtenga todos los beneficios, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llevó a buscar algo más y de realmente decía, bueno, ya sé que hay otras prácticas fuera de México que puedo encontrar en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, ya empezó todo el tema del Instituto Internacional Funcional, el IFM. En Latinoamérica también hay institutos, hay asociaciones de estilo de vida y medicina funcional. Sí, eso también lo estuve viendo ahora que investigué. Sí. Sí, que también le llaman decían que era medicina de estilo de vida, ¿no? Ajá. En lugar de, no sé, bueno, o no sé si es una derivación. No me acuerdo si es una de estilo de vida. Ah, ok. Ajá. Sí, porque no me acuerdo precisamente, pero lo escuché en un podcast, pero no me acuerdo si decían que era como un sinónimo de la medicina funcional, la medicina de estilo de vida, o así también se le conoce, o era otra cosa. Sí, están buscando muchas veces, bueno, siempre hay como estas asociaciones y colegios, y algunos tienen unos tintes más de suplementación con fármacos, otros manejan más fitoterapia, algunos dicen, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en tu rutina diaria, ¿no? Ese es como tu foco. Entonces, al final, la filosofía, lo que se busca es un estilo de vida que se pueda mantener a largo plazo y que realmente nos ayude a tener una mejor calidad de vida, a estar sanos o también de saber reconocer cuando algo está fallando, porque la vida pues no es plana, ¿no? Siempre podemos tener algún imprevisto, alguna situación y que no es totalmente recta, sino que va a haber altibajos y es como teniendo esos altibajos de la vida que son naturales, como yo puedo salir de ese bache y recuperarme, ¿no? O sea, una persona, oye, se contagió de COVID, ok, ¿y qué vas a hacer en el post-COVID? ¿Cómo le vas a dar la vuelta? O durante el tratamiento, ¿qué estás haciendo para que tu cuerpo funcione mejor? Entonces, por eso esta palabra funcional. Algunos hablan de medicina integrativa. Después yo tomé un diplomado que era holointegrativo, que era mucha parte psicología y una parte más inclinarse a una dieta vegetariana, como semi-vegetariana. Ajá. Entonces, de momento me hizo como, te estoy hablando de hace como unos 8 o 10 años, hacía sentido a lo mejor en ese momento, ¿no? Sí, como una dieta más fresca y hoy en día tenemos pues como una dieta más paleo, más cetogénica, más paleocetogénica, ¿no? Y han visto como grandes resultados. A mí lo que me gusta es que tenemos estos abanicos de opciones y tenemos que ir personalizando y encontrar las pistas para saber qué estilo de alimentación va a ser mejor para ese paciente. Y a lo mejor no todo el tiempo va a llevar una dieta hiperproteica, como tampoco la vamos a llevar todo un tiempo una dieta a lo mejor normoproteica. Vamos a tener que estar jugando dependiendo pues del estado de salud del paciente, ¿no? Como tú bien sabes, si estoy en un entrenamiento, cómo van mis ciclos y yo voy a ir acomodando también los nutrientes que voy a ir aportando. Entonces es lo mismo en funcional y se enfoca en encontrar las disfunciones de los sistemas principales del cuerpo, entendiendo que nos conectamos, todo se conecta con todo, ¿no? Al final somos un cuerpo con varios sistemas, con distintos tejidos y todos se van a estar autorregulando y van a estar interconectados. Y medicina funcional también reconoce la capacidad de autorrestablecer funciones que el cuerpo tiene. Si le damos lo que necesita y quitamos lo que le estorba, el cuerpo va a tender a buscar esta homeostasis, ¿no? Entonces, a recuperarse o avisarnos, oye, me hace falta. Y hoy en día, claro, tenemos la tecnología a nuestro favor, tenemos pruebas funcionales, tenemos muchos indicadores que antes no estaban disponibles o eran muy, muy costosos. ¿Cómo qué tipo de pruebas funcionales? Hay pruebas funcionales de cabello, por ejemplo, para metales pesados. Hay pruebas de metales pesados en mano, que nada más es un escaneo y entonces nos dice qué metales pesados tienes y de ahí pues se puede derivar infusiones intravenosas, protocolos de quelación, cómo optimizamos a la mitocondria, la producción de energía. Tenemos pruebas de heces que son increíbles porque conoces la microbiota y te da indicadores de por qué no está metabolizando adecuadamente grasas, azúcares, proteínas, le hace falta, qué bacterias, qué parásitos, si hay un sobrecrecimiento de hongos. Entonces tenemos todas estas pistas que podemos entender, porque el proceso digestivo está fallando, ¿no? Por ejemplo, tenemos pruebas de sensibilidades alimentarias en sangre seca.
Hay pruebas de cabello, de saliva para paneles hormonales, en orina también, donde podemos conocer las curvas de cortisol, saber por qué si alguien está en fatiga adrenal, que bueno, es un término nuevo, funcional, fatiga adrenal. Bueno, pues ya tiene rato. Sí, pero no está en una CIE, por ejemplo, ¿no? No. La OMS no dice sí, hay que ponerle este diagnóstico y que las aseguradoras lo cubran. No, se puede llamar como fatiga crónica, sí, síndrome de burnout. Algunos como que en la parte psicológica lo manejan así. En medicina funcional se habla de una fatiga adrenal, ¿no? Entonces tenemos como estos, no se hablan de diagnósticos, sino disfunciones encontradas en la persona para no encasillar tampoco a un paciente de que tiene una condición, sino hay esto que está desequilibrado, vamos a ver cómo lo optimizamos para lograr este equilibrio de nuevo. Ok, sí, porque de hecho, ahora que mencionas lo de la microbiota, también ese es un foco como muy fuerte de la medicina funcional, ¿no? La salud intestinal. Claro. Porque también estaba viendo que, o sea, bueno, ya, o no sé si a lo mejor hay gente que no sepa, pero lo del eje, ¿cómo se llama? Eje intestino, no. ¿Cerebro? Eje, sí, pero es intestino, microbiota, cerebro o eje... Sí. Se me acaba de ir y lo traía aquí. Dije, ahora yo soy el que no sabe. Sí, pero, o sea, el eje que pasa a través del intestino y la microbiota y llega hasta el cerebro, ¿no? Y se supone que mucha gente, o bueno, se había dicho, se dice que el intestino es el segundo cerebro y que varias de esas cosas, ¿no? Sí, que yo digo que es el primer cerebro. Y el corazón también se han encontrado, por ejemplo, neuronas en tejido cardíaco y en intestino ya están diciendo, oye, es que hay neuronas ahí, hay estas inervaciones que también te están dando una señal. Y yo digo que es el primero, o sea, hay muchos autores lo dicen, porque cuando tienes una emoción, muchas veces no lo procesamos a nivel consciente todavía, sin embargo, tu estómago ya se estrujó, ya te dio diarrea, ya te dieron náuseas. Entonces, recibes una noticia y a veces conscientemente estás todavía como tratando de entender y de escuchar y tu cuerpo ya reaccionó. Ya hubo una liberación ahí de neurotransmisores, endorfinas, llevó señalización y el intestino responde a estos estímulos. Entonces, es muy interesante conocer estos ejes. También tenemos el eje adrenal, justamente, hipófisis, tiroides, adrenal, gónadas, que van a hacer una conexión y que se autorregulan. Si tiroides falla, porque hay que ver, ok, ¿por qué está fallando tiroides? Y la tiroides también le va a mandar una señal a glándula adrenal, suprarrenal, y también a gónadas. Entonces, oye, hay tema de tiroides y ¿qué está pasando con el ciclo menstrual? ¿Qué está pasando con el líbido? ¿Qué cambios ha habido? Oye, la persona no tiene energía, ok, no tiene energía y que pues casualmente también su periodo está irregular o dejó de menstruar o está habiendo cambios en su periodo, en el caso de las mujeres. Entonces, siempre hay una conexión y hay que investigar, en el caso de este eje hipófisis adrenal, cuál de las patas está fallando, ¿no? Si nos imaginamos un banco, si es tiroides, si es suprarrenal, si es gónadas, en dónde empezó la falla y para poder corregirla de raíz, ¿no? Siempre medicina funcional va a buscar encontrar la raíz del problema o las raíces de este árbol que está fallando para poder mejorarlo desde la base. Entonces, pues sí, también son tratamientos que no siempre vemos un resultado inmediato, depende del cuadro. Hay quien dice, oye, sí, en una semana vi una diferencia, en 3 días vi una diferencia, y habrá otros que es un acompañamiento más largo. Entonces también medicina funcional abarca tratamientos de enfermedades crónicas. Sí, entonces en este caso podríamos, o sea, si para diferenciar medicina funcional de la medicina tradicional es simplemente el abordaje que se le da al paciente. Sí, porque la fisiología es la misma. Obviamente hacen más hincapié en bases fisiológicas, en conocer los nutrientes, las propiedades de los alimentos, para con esas bases poder entender las disfunciones y hacer una intervención correcta. Te digo, no está peleado con los fármacos, pero va a buscar si tengo que dar un fármaco, cómo puedo limitar esos efectos secundarios o cómo voy a tener la mejor respuesta a una dosis pequeña. Ok, por eso entonces también el doctor Alexander Cruham decía que para poder
entrarle a la medicina funcional, tienes que tener mucho conocimiento sobre bioquímica y sobre fisiología. Así ¿no? es. Para poder tener como que toda esa visión amplificada o general del problema de raíz, ¿no? Sí, y es justamente cuando es cambiar el paradigma al médico tradicional, que muchas veces se enfoca más en qué fármacos voy a dar, cuáles son las nuevas guías o el procedimiento quirúrgico. Y volvemos a lo mismo. Ok, en condiciones agudas necesita el paciente una cirugía, excelente. Pero ¿qué estás haciendo para la recuperación postquirúrgica? ¿No? Y vas a tener que dar fármacos, sí. ¿Y después qué vas a hacer? Y antibióticos, perfecto. ¿Y cómo vas a recuperar esa microflora, ¿no? Esa microbiota. ¿Cómo vas a restablecer o optimizar los procesos de cicatrización, por ejemplo, en una cirugía, ¿no? Entonces, sí, mucha proteína, pero tendremos que garantizar que se absorba. Bueno, sí. Si no se absorbe. Entonces, esos son como, por eso el doctor Cruham dice, hay que conocer muy bien a nuestras amigas las bacterias, pero también tendremos que conocer bromatología para saber qué fuentes de alimentos me van a proveer estos nutrientes y si no, qué suplementos voy a requerir, ¿no? Qué dosis. Y pues justamente toda la parte de rutas metabólicas y fisiología en general. Yo diría fisiología, fisiopatología. Y yo creo que ahí las bacterias no son amigas, sino más bien serían hermanas, ¿no? Pues, porque pues si ves cuántos tipos de bacterias existen en el organismo humano, pues prácticamente somos unos bichos. Sí. Y entonces dicen, ¿quién invade a quién? Exacto. O sea, ¿quién es el alienígena? ¿No? Ajá. Digo, porque no me sé la cifra exacta de las bacterias, pero pues sé que somos prácticamente bichos, digo, a lo que he investigado y para otros temas y todo. Hubo por ahí una vez que hice iba a hacer un episodio, iba a hacer un episodio del podcast sobre el intestino. Ajá. Y sí estuve investigando y todo, no lo saqué después porque me quedé como a medio episodio y empecé a hacer otras cosas, pero sí fue cuando vi lo de los bichos y todo, bueno, las bacterias y todo eso y dije, mira, pues somos prácticamente bichos, como digo, ¿no? Sí. Pero es demasiado. Sí, y la interacción que tenemos al final con los microorganismos que están en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo. Entonces es como esta bacteria amiga o es enemiga, me ayuda o es contraproducente o en estas condiciones es alguien que me puede ayudar y en condiciones a lo mejor de estrés es alguien que se va a aprovechar de las condiciones de mi intestino y va a hacer un relajo, ¿no? Entonces es muy interesante, justamente en las pruebas funcionales podemos conocer si están en equilibrio, si no, si hay una flora disbiótica o si es una flora deseada o es una flora ahí que puede ser, yo digo que algunas bacterias son como hipócritas, ¿no? Es como, si todo está bien, si tú estás tranquilo y me das de comer a gusto, mira, yo soy el amigo buena onda, fiel, tranquilo, pero si veo que andas desvelado, cansado, comiendo mal, de ahí me voy a aprovechar y entonces voy a crecer y voy a invadir todo, ¿no? Celosas. Celosas, ajá. Entonces yo digo, son hipócritas, o sea, cuando todo está bien, se comportan bien. Pero si ven la puerta media abierta, se van a ir con todo pues ellos a crecer, ¿no? Al final somos un huésped y hay quien dice, bueno, ¿quién es huésped de quién? ¿Quién invadió a quién? ¿La bacteria, los microorganismos a nuestro cuerpo o nuestro cuerpo, justamente? Y hay quien dice, bueno, es que somos 1% humanos y 99% microorganismos. Ajá, exactamente. Sí, eso fue lo que había encontrado. Y dije, pues sí, literal, como hombres de negro. Ándale. Entonces, justamente es cómo vamos a llevar ese equilibrio, porque pues estamos expuestos todo el tiempo a microorganismos, pero también podemos hablar de toxinas, de disruptores endocrinos, de metales pesados, de que están realmente en el ambiente, ¿no? Y que estamos en contacto continuamente con ellos y que a veces decimos, oye, ¿y me hará daño este shampoo? ¿Y el agua? ¿Qué onda? Entonces, justamente medicina funcional está haciendo con base científica cómo puedo optimizar y entender cómo funciona. Y es algo que es cambiante, o sea, es dinámico, no es algo estático. Y eso es lo que también me gusta. Y cada vez tenemos más ofertas tecnológicas, más ofertas en la industria alimenticia, más producción de suplementos
de diferentes mezclas, calidades, etcétera. Y también nosotros nos vamos dando cuenta que en una ciudad la persona está expuesta a muchas cosas y que las condiciones van a ser distintas a una persona nórdica, a una persona latina, a una persona... ciudad, ajá, o país en país, pues. Claro, y que es campo y ciudad y hay diferencias. Entonces no va a funcionar la misma receta para todos. Entonces la importancia de lograr conocer al paciente para individualizar su tratamiento y que el paciente vea una diferencia. Incluso hay quienes dicen, a ver, no es paciente. Ni siquiera tendríamos que hablar de pacientes. El paciente ya le estás etiquetando que tiene que ser paciente, que tiene que esperar y esperar y esperar. Entonces te dicen, no, es un consultante, es otro ser humano que tú tienes un poquito de mayor conocimiento sobre algún tema. Pero sí tiene que esperar. Pero tiene que esperar, pues ese es el abordaje. ¿Tendrá o no tendrá que esperar? ¿Esperar qué? Pues es como, por ejemplo, en nutrición. Ajá. Llegan, quieren bajar de peso, pesan, no sé, 100 kilos, no sé, 110 a lo mejor. Uh-huh. Y llegan y quieren bajar de peso. En un mes quieren perder 20 kilos y es como, oye, pues... Ya lo he mencionado yo en este podcast muchas veces, pero es, pues, ¿cuánto tiempo te llevó llegar a este punto de obesidad? No fue un mes, no fueron 2 meses. Entonces, pues tienes que esperar a perderlo porque es un proceso largo que tienes que habituarte, que tienes que crear hábitos o modificar los hábitos ya existentes. Y pues es un proceso largo, como dijimos desde el inicio, pues la vida y todo que se interpone, a veces altibajos. Pues gente que puede hacerlo en 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Gente que se lleva toda la vida y nunca baja de peso. Claro. Y como ya lo he dicho también en este podcast, pues es muy difícil seguir el plan de alimentación al 100%. Y pues si ni uno que es nutriólogo lo hace, pues si tu carrera o tu vida no depende de tu cuerpo, pues no lo vas a hacer. El atleta de alto rendimiento lo hace porque... sí o sí lo tiene que hacer. Ajá, porque es su trabajo. Pero cuando no se cuida, pues ahí lo vemos que están pues gordos, rebotan y todo. Y pues sí, es normal. Claro. ¿No? Entonces, paciente sí está bien. Sí, yo que digo, vive el proceso. Sí, pues sí. Vive el proceso de esos 6, 8, 3 meses, 10 meses, lo que se tarde el paciente, años, vive el proceso. Porque al final, yo así lo veo, es tu vida, ¿no? Entonces... se vale borrar, corregir, avanzar, decir esto no me gustó, perfecto, vamos a ver cómo lo cambiamos. Reajustar el abordaje. Es válido decir este primer abordaje o tercer abordaje no le cayó bien a mi cuerpo. Entonces, creo que digo, yo sí me refiero a pacientes. Sin embargo, entiendo esta parte como un poco más sensible y más humana de decir vive tu proceso. Y eres alguien que vienes a pedir un consejo, una mentoría, una consulta, porque te acercas a alguien que está más preparado en ciertas áreas, ¿no? Sí, bueno, aparte es una época difícil también, que ahora, antes una etiqueta no decía nada, ahora la etiqueta es demasiado... ataca muy directo, ¿no? Sí, entonces es como hacer esta parte más amigable y de romper la barrera buscando que el paciente se abra y te diga la verdad. Porque tú bien sabes que no te sirve de nada que te vengan a mentir y que te digan, claro que me como 2 manzanas con una lechuga y yo no sé por qué no voy al baño o no sé por qué subo 20 kilos. O sea, dices, pues no es tan coherente tus hábitos con tu estado de salud. Sí, eso no toca ver, es demasiado... común en la consulta y la verdad es que siempre los pacientes comen mejor que el nutriólogo y están peor que el nutriólogo. Entonces, ¿cómo es posible? Claro. ¿No? Sí. Solo como, yo como súper bien, pollo a la plancha, asado, tortilla, 2 tortillas nada más, nada de grasa saturada, no como azúcar, no como pastel, fruta todos los días, verdura diario y pesa 120 kilos. ¿Y cómo es posible? Todo. Ajá, y le duele todo, y glucosa alterada, hipertensión. Bueno, pues algo no está bien. Pero, bueno, como dijimos, ese es el primer, bueno, el de los pilares, el primero es nutrición e hidratación. Ya sabemos, nutrición, pues hay que alimentarse bien y todo lo que hemos venido comentando. Pero también la hidratación, pues la gente no se hidrata. Realmente no se hidratan. O sea, es muy complicado. Nosotros ahorita tenemos aquí nuestros botes con agua. No es café.
Ni cerveza, malamente, es agua. Hoy tocó agua. Exacto, pero la gente pues realmente no se hidrata. Sí, la calidad de la hidratación, así como la alimentación, pues tiene un impacto fundamental, ¿no? O sea, si nos vamos a la parte básica, o sea, nuestra célula, pues sabemos que necesita un medio acuoso y que necesita tener esta membrana permeable. Sí, claro, necesitamos fosfolípidos y necesitamos que tenga grasas de buena calidad, pero que también tenga un medio acuoso adecuado y que esté... Que se pueda transportar las sustancias y los intercambios, ¿no? El sistema linfático, que trabaje adecuadamente, el sistema circulatorio, no se diga. Entonces, siempre, pues si vamos estudiando cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo, vamos a encontrar que el agua tiene que ver y está presente. En todo. En todo. Reacciones metabólicas. Aquí formamos 2 moléculas de agua y aquí necesito agua para que se desencadene otra reacción. Entonces... O para romper la enzima o la reacción se necesita hidrolizar, se necesita agua para romper ese proceso. Entonces, desde la parte más pequeñita vamos a ver que el agua, por eso es, pues, que dicen líquido vital, tal cual. Y nuestra composición, hablamos de un 60-70% de agua. Entonces, hoy en día también con contaminantes se habla de, oye, tenemos todas estas opciones de pHs, de filtros, de calidad de agua marina, sal de mar, cómo lo tengo que poner. Agua de lluvia. Agua de todos los colores y sabores. Y sí, ¿no? Y también esta parte de una dieta planetaria, de una dieta que sea amigable con el planeta, con la parte de sustentabilidad, ¿no? De que qué voy a elegir cuidando también los recursos naturales que tenemos como humanidad. Entonces son temas como muy importantes, controversiales y que al final se deben de considerar y también reconocer que cada persona va a tener su ideología y su concepción de ciertas cosas. Entonces, aunque estemos con 20 artículos científicos, si el paciente está acostumbrado a cierto tipo de agua o cierto estilo de vida, va a ser un proceso el explicarle el por qué le convendría hacer la modificación. O quizás no. A lo mejor decimos, bueno, si así le funciona, ¿cuál va a ser el costo-beneficio? Me voy a pelear con mi paciente porque quiero que ponga un filtro de agua en su casa y él va a decir no va a tener apego al tratamiento o va a vivir enojado porque le quitaste su agua. Exacto, ¿no? Y ya la adherencia pues se va a perder. Exacto, entonces conocer esta rutina, este estilo de vida y el perfil del paciente va a ser esencial en el tema de alimentos y de hidratación. Okay. ¿Y cuáles son los otros pilares? Digo, porque ya yo dije que el primero, pero ¿cuáles? O sea, sí me gustaría que pudiéramos decir los pilares y hablar un poquito de cada uno. Sí, claro. Tenemos ejercicio o actividad física. Tenemos también la parte del sueño, la higiene del sueño. Cada vez y post pandemia vemos todos los trastornos de sueño que pues se han presentado, ¿no? El cambio de rutinas, el home office, pues no importa si estoy trabajando, si estoy despierto, si estoy dormido, porque pues las rutinas se rompieron, ¿no? Entonces tenemos alimentación e hidratación, tenemos actividad física y ejercicio, tenemos sueño y descanso. Tenemos relajación también como esta parte de recreación y relajación. Y también tenemos la parte de emocional y espiritual, ¿no? Esta parte de salud mental. Y hay una más que es la suplementación. Y la suplementación, que viene a soportar cualquiera de estas, ¿no? Hay suplementos y hay sus nutracéuticos, que muchos ya sería la palabra adecuada, que es cómo estos nutrientes van a hacer una función en nuestro cuerpo similar a un fármaco. O sea, tiene una interacción. Y desde este enfoque de medicina, iba a decir medicina nutricional, de medicina funcional con la nutrición, cómo el sueño, o sea, cómo abarcamos ese pilar. Digo, porque a mí se me hace como muy básico. Digo, pues sí, o sea, actividad física y ejercicio, pues claro. Pero como te digo desde el inicio, no es como que es un pilar de la medicina funcional. Para mí es como un pilar de la vida. O sea, no es como... No es opción. No, no es opción, no. Entonces es como... No termino de entender yo
como nutriólogo no termino de entender el abordaje de estos pilares, de cómo yo lo puedo aplicar. Digo, yo no he estudiado nada de eso, pero a lo mejor la gente puede decir lo mismo. Oye, pues yo sé que tengo que ejercitarme y tengo que hacer actividad física. Que no lo haga es otra cosa. Claro. Pero yo sé que lo tengo que hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ajá, como que yo no lo logro entender y eso que soy nutriólogo, digo, pues es lo que se debe de hacer, ¿no? Ajá. Y justamente, por ejemplo, el nutriólogo deportista entiende mucho esta parte también de bioquímica, de metabolismo y de cómo estimulando con ciertos ejercicios, ciertas intensidades, tiempos, frecuencias cardíacas, activamos ciertas rutas metabólicas. Sí, claro. Entonces, no puedes ser buen nutriólogo deportivo si no conoces de bioquímica. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la parte funcional sería qué tipo de ejercicio, de actividad física va a ser la mejor para este paciente. Okay. Y entonces muchas de estas recetas de cocina no lo explica medicina funcional porque sí funciona, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer ayuno intermitente? ¿Por qué los entrenamientos de intervalos cortos? Que, bueno, ahí en toda esta parte tú eres el experto. Hidratación, precarga, poscarga, carga durante el entrenamiento. ¿Cómo voy a trabajar mi fibra muscular mejor? ¿Cómo me recupero? ¿Cómo oxigeno mejor? ¿No? Entonces, y luego si nos podemos ir a sueroterapia, oye, ¿se puede poner un suero o no? ¿Me ayuda a oxigenar mejor? ¿Me recupera? ¿Me saca de esta fatiga? ¿Traigo esta lesión? ¿Me inyectan células madres? O sea, todas estas prácticas que se ven en nutrición deportiva tienen mucho que ver con medicina funcional. O sea, prácticamente podemos decir que esto de la medicina funcional es regresar al inicio de la medicina y el cuidado de la salud. Sí. Lo que se busca es la raíz. Exactamente, que antes era lo que se pretendía. Exacto. ¿No? Entonces sí es mucho el tener estas bases muy sólidas, muy claras, para poder entender procesos más complejos. Y medicina funcional no se encarga de estudiar a fondo el diagnóstico del síndrome rarísimo, sino decir, ok, hubo una alteración en tu sistema endocrino. Ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿O en qué parte del eje hubo una falla? ¿Y cómo puedo restablecer? Entendiendo que va a haber neurotransmisores, hormonas, señalización y que está interviniendo o inhibiendo esta señalización que no se está dando de forma adecuada. Entonces yo lo quito o lo estimulo y entonces el eje se balancea. Entonces es por eso lo que comentaba, ¿no? O sea, para el nutriólogo es más sencillo entender un modelo funcional porque en nuestro recordatorio nos metemos a estilos de vida. Un médico no siempre te pregunta si tomas agua. No te pregunta si duermes bien, si te llevas bien con tu familia, si tienes amigos. No. Ni siquiera a veces si tienes hijos o no. Aunque las normas mexicanas nos hablan, ¿no? De un expediente médico, de un expediente clínico completo. No, sabemos que en las prácticas no siempre se lleva a cabo. Entonces, tenemos la parte de alimentación e hidratación, tenemos la parte de actividad física y ejercicio y vamos a ver en enfermedades crónicas que las personas, pues a veces que no, soy muy flojo para hacer ejercicio y nunca han hecho nada. Ajá, sí, no me gusta y nunca han hecho ejercicio. Entonces desde ahí es cómo podemos iniciar al paciente en este movimiento y decir, ok, dentro de las posibilidades y los gustos, ¿qué le puedo recomendar de actividad física? Y luego, por ejemplo, el sueño que me preguntabas. Oye, ¿qué onda con el sueño y el descanso? Podemos dormir 6 horas, 8, 10 horas, pero ¿cómo es la calidad de ese sueño? ¿Es reparador? ¿Interrumpido? ¿Tienes algo que te molesta? ¿Duermes en un colchón a gusto? ¿Tu almohada? ¿Cómo está? ¿Duermes con mascotas? ¿No? ¿Sí con luz? Y vemos cómo el descanso es bueno, o sea, a mí me encanta porque si no duermes bien, traes más hambre. Si no duermes bien, estás de malas. Si no duermes bien, no tienes energía. Claro, porque el cuerpo necesita esta reparación y defensa y que estos sistemas estén funcionando adecuadamente. Y hay procesos que se dan durante la noche. Hablamos del ciclo circadiano. Sí, claro. Y de hecho hay un estudio, no recuerdo quién lo hizo, ni en qué año salió, pero hace poco, creo que lo mencioné en uno de los primeros episodios de este podcast, pero es un estudio donde precisamente hablan del sueño y dicen que las personas que no duermen bien tienen un aumento del 28 al 30 y tantos % de la grelina. Entonces, por ende, pues buscan comer más y aparte esas personas si no descansan bien, o sea, si
Porque todos dormimos, como dices, pues no todos descansamos igual. Frase de después de los 30. Ajá, ya estamos viejitos. Pero dicen que también si no descansas bien eres más propenso a tener apetito de carbohidrato simple. Claro. Eso lo mencionaban ahí en el estudio y de hecho ponen una grafiquita y todo. Igual la voy a buscar a ver si la pongo por aquí. Sí. Pero por ahí la debo de tener. Y sí estaba bueno ese artículo. Claro, y es que tenemos una deuda de sueño. O sea, si no dormimos 1 hora, 2 horas, pues esas horas también se van acumulando. Y hay quienes dicen, para recuperar 1 hora tienes que dormir 3, 5, 7 horas, ¿no? Dependiendo de los estudios. Y te dicen, ok, oye, yo duermo 10 horas, pero me duermo a las 3 de la mañana. Y dices, ¿pero duermo 10? Sí, ¿y ahora qué se está viendo? No. ¿Qué pasa? Que aunque duermas las horas, si tú empiezas en la madrugada, tus ciclos de sueño van a estar alterados. Y lo ideal es justamente, como dices, regresar a lo básico. Sí, el ciclo circadiano controla estos relojes internos biológicos y hay órganos que trabajan mejor a ciertas horas para desintoxicarse, para absorber, para excretar, para comunicarse y necesitan que el cuerpo esté en reposo y en obscuridad para que se activen. Entonces tenemos el cortisol, que es en la mañana, Ajá. y tenemos la melatonina en la noche. Entonces vemos muchos patrones de personas estresadas, personas con cargos importantes o mucha presión o responsabilidades que no logran desconectarse del trabajo o tienen un trabajo muy demandante. O un ambiente laboral tóxico o hay alguna situación externa que está impidiendo este descanso. O también puede haber una falla biológica que dicen, oye, pues hay un cuadro de depresión, neurotransmisores alterados o un síndrome postraumático presente que esté afectando este sueño y este descanso. Entonces, el paciente no logra restablecer sus funciones y entonces lo ideal sería que cuando se vaya metiendo el sol en el atardecer, también nosotros, como los pajaritos, vamos buscando la casita, que el pajarito nosotros lo vemos, ¿no? Empiezan a moverse, empiezan a buscar su nido, empiezan a buscar la rama donde van a pasar la noche. Nosotros igual tendríamos que estar bajando nuestra actividad, bajar nuestra ingesta, porque ya no necesito una cena abundante, porque ya no voy a hacer actividades. A menos que haya realizado una actividad previa. Y que necesita como recuperarme. Y los horarios no va a ser una cena a las 11, 12 de la noche, ¿no? Ya no es, híjole, pues se me antojó a las 3 de la mañana unos tacos y me salí. ¿Y por qué estabas despierto a las 3 de la mañana? Y yo que sé, no todos los días a las 10 más o menos. Entonces, pero bueno, no tan copioso. Y no es todavía a veces no es tan tarde a comparación a algunos otros pacientes. Entonces sí se está buscando como restablecer estos relojes biológicos, cuidando el horario. Entonces si los tenemos desfasados, tendremos que ser muy estrictos en nuestros horarios para volver a encarrilarlos, por así decirlo. Entonces tenemos pruebas funcionales que nos dicen de estas curvas, no solo que el paciente nos diga, ay, sí, yo me duermo bien temprano y vemos sus curvas de cortisol y melatonina y dices, pues bueno, te acuestas, pero yo no sé si puedes dormir con un cortisol alto. No, necesitamos melatonina. Entonces ahí vendría una recomendación de a lo mejor tomar melatonina o precursores de 5-HTP, apoyar ejes para relajarnos, actividades para que el paciente se desconecte y pueda conciliar el sueño. Entonces ese es como el otro gran pilar, ¿no? Como el sueño y el descanso, cuidando los relojes biológicos, el ciclo circadiano y reconocer que, por ejemplo, en la mañana hay mayor movimiento intestinal. Entonces es más fácil que el paciente vaya a evacuar en la mañana. Ok, sí. Entonces que a veces dicen, pues como que a todos mis pacientes les da ganas de ir al baño en la mañana. ¿Por qué? Pues porque tenemos estos relojes que es el momento en el que nuestro cuerpo está diseñado para hacer cierta actividad. Nuestra presión arterial fluctúa también a lo largo del día, nuestra concentración, la capacidad muscular también. Hay momentos en el día que van a oxigenarse mejor, ¿no? O sea, es mejor hacer ejercicio en la mañana y no en la noche. Y va a decir, oye, no tengo otra opción más que la noche. Bueno, entonces, ¿qué actividad física nos puede ser menos perjudicial o nos puede ayudar más en la noche encaminada a que no intervenga en los ciclos de sueño? Sí, yo me acuerdo cuando entrenaba
MMA o Muay Thai y teníamos las noches de sparring. A veces me pasaba que si el sparring estaba muy duro o había sido muy fuerte, no dormía. O sea, como que toda la adrenalina, no sé, pero no dormía. Claro. O sea, me dormía tarde, me daba insomnio. Y yo decía, pero estoy bien cansado, me quiero dormir. Y bostezaba y sueños y no me podía dormir. Y ahí vienen ejercicios de descarga, ¿no? O estos masajes de descarga, de descontracturación, para poder liberar. Porque claro, hay adrenalina y hay neurotransmisores. Y buenísimo, qué bueno que hacen actividad y ejercicio. Pero hay que también respetar como estos ciclos fisiológicos del cuerpo y decir, bueno, si son noches de sparring, ¿qué voy a hacer después? ¿O me voy caminando? ¿O qué me tomo? ¿O cómo lo voy a programar en mi agenda para que no me atropelle tanto, ¿no? O también la ingesta de líquido, que mucha gente no sabe y dice, pues no pasa nada, y en la noche toman bastante líquido, por así decirlo, por no agua, porque puede ser jugo, refrescos, leche, pero al fin de cuentas es líquido, y una ingesta alta de líquidos por la noche, pues eso te va a romper el ritmo circadiano, pues porque vas a estar procesando orina y te va a despertar a orinar, o a lo mejor no te despierta, porque a mí me ha pasado también, a veces pues los fines de semana uno toma mucha cerveza, refresco, agua, lo que sea, pues en alguna reunión y duermes. No te despiertas a hacer del baño, pero te levantas con la vejiga inflamadísima, hasta duele el estómago, o sea, te tocas y duele, y es como ya no aguanto, pero pues ahí ya no descansaste, porque toda la noche o gran parte de la noche la orina estuvo ahí y tú te estuviste aguantando como perrito. Exacto. Y también pues, estresaste a tu vejiga. Exacto, y ya el ritmo circadiano pues se rompió porque ya el cuerpo entró en un estado de alerta, ¿no? Claro. Y eso es, la gente normalmente, yo creo, no es muy consciente. Sí, no es muy consciente y no es algo muy conocido, pues no muchos recomiendan eso. De hecho, hace poco escuché un podcast de Andrew Huberman, está buenísimo ese podcast, se llama Huberman Lab. Él es un neurocientífico de Stanford y había invitado a un doctor que se llama Andy Galpin y él lleva a varios atletas de la UFC, de la MLB, así de alto rendimiento, y precisamente él platicaba eso también ahí, de que un atleta le habló que porque, o sea, quería que la ayudaran a dormir porque no podía dormir y que su dieta y todo se redujo a baja tu ingesta de líquidos por la noche porque estaba tomando demasiado. Y era esa parte del sueño, porque el doctor Andy Galpin tiene un programa, no me acuerdo cómo se llama, pero es precisamente de monitorización de sueño. Está muy bueno y tiene su propia página y todo el rollo. Claro. Y eso es una gran parte de su investigación. Claro. Y cómo el no dormir también nos daña sistema nervioso, luego la concentración, la memoria empieza como que a fallar casualmente. Sí. Entonces hay que voltear a ver como estos pilares y ver qué está fallando. Entonces, mira, qué interesante que justamente dijeron, pues es que hay que bajar la ingesta de líquidos en este atleta para que no estuviera atropellando sus horas de descanso y que pudiera rendir al día siguiente. Sí. Entonces, muchas veces son cosas sencillas, muchas veces no son tan sencillas, pero sí tenemos que estar checando simplemente horarios, cómo es la rutina. Por eso hablamos de estilos de vida, ¿no? Es como un programa para formar estilos de vida. Y es como vamos a vivir el proceso y vamos a ir ajustando. Es un modelo participativo, es un modelo donde se pregunta mucho, donde tiene que haber una comunicación constante, paciente-tratante, para poder personalizar y encontrar como el ajá moment que se llama, porque muchos dicen de que ya supe en dónde está la falla. Sí, pero para eso necesitamos información, necesitamos conocer al paciente y que él se abra. Entonces, esta adherencia terapéutica va a ser muy importante, que se logre que hagamos clic con el paciente para poderlo llevar en este caminar poco a poco, ¿no? Entonces, tenemos este pilar de descanso, de sueño, que claro, vemos cada día personas que necesitan o que son diagnosticadas con apnea del sueño, que les dicen vas a necesitar dormir con mascarilla, vamos a tener que tener monitores, fármacos. Entonces, hay que ver por qué el paciente no puede descansar. Y muchas veces en México ya podemos hacer estas pruebas funcionales en saliva, en orina, en sangre, que nos puede decir si las hormonas están al revés, ¿no? Si la de la mañana no está tan alta o ya no hay,
o hay mucho cortisol, pero luego hay una bajada muy rápida o ya no hay melatonina. Entonces, es poco a poco restablecer estas funciones básicas y que el cuerpo vaya encontrando el equilibrio y nosotros las claves de qué otras disfunciones hay. O sea, si tienes tu cuarto totalmente oscuro, si no hay luces, si no tienes la tele prendida y a altas horas de la noche, ves tu celular antes de dormir. Exacto. Ya hay pruebas. Ingieres mucho líquido. ¿De eso? Hay prueba epigenética y entonces te viene qué interferencias tiene tu cuerpo en este momento, ¿no? Entonces, uso de pantallas, uso de ondas de módems, de 4G, 5G, pantallas de luz azul, microondas, si vives en una zona donde hay muchas torres de telecomunicaciones, cableados. Pues prácticamente hay que vivir cableados. Aquí en México los cableados cuelgan por la calle. Sí. O sea, y justamente hay que vivir en un búnker. Pues no, porque hay cuerpos que no les afecta, pero hay personas que sí. Entonces ya ahí es como vas personalizando. Okay. Porque a lo mejor a ti en este momento sí te está interfiriendo el estar expuesto a tantos equipo electrónico. Y a lo mejor a tu esposa no. ¿No? Entonces, oye, pero a ver, estamos igual, dormimos en la misma habitación, el módem está en el mismo lugar. Sí, pero a lo mejor ella es más resiliente en algunos aspectos y tu cuerpo a lo mejor está más estresado y en ese momento no lo tolera. Yo ahorita, por ejemplo, todavía yo duermo a veces en el piso porque ¿Por qué? soy muy caluroso. Ya el calor y no puedo dormir. Exacto. O sea, y mi esposa se tapa. Y le digo, no, es que tú con 30 grados de calor y te tapas y no, o sea, estamos a todavía 18 y tengo calor, o sea, es como, no sé, me dice que estoy mal del termostato. Póngale un aire acondicionado, por favor. No, es muy caro. No, pero sí está así como que en esa parte sí yo no ¿Y descanso. cómo descansas en el piso? ¿O ya estás muy adecuado todo? No, lo que pasa es que cuando me bajo al suelo, pues es un rato. O sea, estoy cansado, tengo mucho sueño, no me puedo dormir, me bajo al suelo, me quedo dormido y me despierto, no sé, a las 2 horas y pero todo zombie, así, zombie, todo zombie. Y ya nomás como que me subo a la cama, me acuesto y me quedo dormido. Okay. Ya no siento el calor tanto, pues. Okay. Aparte, a lo mejor ya bajo la temperatura, pero en esta época que pasamos mucho calor, o sea, yo dormía en el suelo literal y aún en el suelo estaba sudando y decía, no puede ser. Claro. Entonces, todos esos meses fue como... Justo. No. Y son meses, ¿no? De calor, entonces... Ahí no fue una noche, entonces justamente es como tu cuerpo lo resintió. A lo mejor no nos damos cuenta, pero quizás tu esposa dice, híjole, es que si había mucho calor, Memo anda de malas. O sea, ahorita ni le hablemos porque como que está muy irritable. O si no, ¿cómo? O si no, o tú andas como que, híjole, como que tengo ansiedad, como que tengo hambre, como que algo me falta o algo extra quiero. Y muchas veces pues la respuesta estaba en la calidad del sueño. Sí, nuestro departamento es un horno. Está en un tercer piso, pero pues no corre aire. Está bien raro, no corre aire. Debería correr, pero... Y hay árboles enfrente y un parque al lado y no corre aire. Y justo, por ejemplo, en naturismo es si hay tanto calor interno, o sea, el paciente se puede sentir como inflamado, como puede tener ciertamente como mucho calor. Y es muy curioso porque si tocas el abdomen y está caliente, en naturismo se dice que pues hay un fuego ahí ardiendo, ¿no? O sea... O las orejas. O ese sí te echaste uno. No, yo no, ese no. Esa es la broma de... Sí. ¿Quién se lo echó? El que tenga las orejas calientes. Ahí está, tal cual. No, aquí justamente es cómo está tu proceso digestivo y cómo está la dinámica en tu microbiota que no puedes digerir alimentos y que está generando calor. Entonces se hablan de procesos de fermentación y de putrefacción, ¿no? Entonces, y muchas veces tú tocas el abdomen, te invito a que toques el abdomen de los pacientes. Si está muy caliente, generalmente va a tener una mala digestión ese paciente. ¿Ah, sí? Solamente por la temperatura. Entonces les ayuda mucho, por ejemplo, refrescar el área. Entonces en naturismo se manejan baños de asiento, pero también en medicina funcional algunos pueden practicar como cataplasmas o simplemente poner un paño en la zona del abdomen para bajar la temperatura interna. ¿Y si es la cara la que se pone caliente? No.
Yo es donde siento el calor. O sea, ¿más en la cara? Yo siento que me incendio. Así pero en la cabeza. En la cara. De aquí así siento súper caliente en la cara y digo, no manches, qué calor. Y del tronco no tanto. No, pero es más la cara. Sí. Sí. Pues bueno, habría que checar si hay un estímulo como tal o algún alimento, como esta ráfaga también de calor. De calor. Ajá, si padeces migrañas o no. No. Ahí todo bien. Entonces, justamente es de hecho, creo que tengo muy buena digestión porque también tengo, aparte de que tengo años que no me da el mal del puerco ya. Uh-huh. Pero sí, o sea, todo bien en mi digestión, yo siento es muy buena. Entonces, uh-huh. Aparte, pues digo, me cuido y no tengo tanto así como que el mal del puerco o algo que diga, uh-huh. Siempre como a estar satisfecho. De hecho, nunca me lleno en mis comidas. Y dices, o sea, pero ya digo, ya estoy bien, es lo que me toca comer y listo. Pero uh-huh. Nunca acabo así como que... de hecho, siempre acabo y digo, creo que todavía tengo un poco más de hambre. Pues échale al agua. Ajá, ¿y qué dices? Me voy a esperar y sí, ya, pues, pero... Sí, y entonces este pilar fue el de sueño. Y uh-huh. Luego está el de... tenemos el pilar de... hablamos de la parte emocional y espiritual. Ajá. Esta parte... Híjole, pues bueno, no soy psicóloga. Sin embargo, creo que todos podemos reconocer que nuestras emociones influyen en nuestra salud, ¿no? No eres psicóloga, pero uno de tus fuertes son los TCA. Ajá. Entonces, sí, pues sí. Por ahí también... Sí, como indagar un poquito. ¿No? Ajá, y reconocer patrones, ¿no? Entonces, creo que lo vivimos como humanidad en la pandemia. Pues, oye, ¿estás enfermo de algo? No. ¿Y por qué los índices de suicidio, de ansiedad, de depresión aumentaron? Y la calidad de vida bajó, claro, porque la salud mental es un pilar fundamental, ¿no? En nuestro ser. Entonces, tenemos que también conocer si el paciente tiene unas buenas relaciones de apoyo, cómo es su día a día, tiene un buen trabajo, tiene compañeros, es una persona a lo mejor muy aislada. Esto pasó también mucho con pacientes que tienen un home office full time y entonces pues su día a día es estar solos, si son solteros, si no tienen familia, si están solos y trabajan con una computadora. Entonces, también conocer estos espacios de recreación, de relajación que tenga el paciente y esta parte del manejo de emociones, porque hoy en día ya hay que aprender a manejar el estrés, ¿no? Es como que vives sin estrés, híjole, pues cualquier cosa le podríamos llamar ahora sí que estrés, ¿no? O cualquier cosa podría detonar una señal de alarma a una persona, cosas que a ti te estresan a lo mejor a mí no y viceversa. Entonces hay que ver qué es lo que el paciente interpreta como estrés y a ayudarlo a que pueda manejar ese estrés. Pues sí, porque hasta cierto punto el estrés es bueno también. Ajá. Sin estrés, pues no te mueves, ¿no? Exacto. Entonces habrá quien tolera más que otro. A lo mejor tú necesitas o tienes un paciente que, Memo, yo necesito que diario me estés mandando un mensaje porque si no, no hago nada. Y habrá alguien que si tú mandas un mensaje diario dice, me estresa que me esté mandando mensajes, ¿no? Ya lo mandas con el psicólogo, ve y chécate porque pues como que necesitas un mensaje diario. No, pues, ponte un recordatorio. Ajá, claro. ¿No? Entonces vemos el perfil del paciente y hay pacientes que absorben y que son más demandantes uh-huh. Y hay pacientes que el origen va a ser un tema psicológico, ¿no? Entonces es como el médico funcional se va a apoyar en especialistas, o sea, el médico funcional o el nutriólogo funcional y el nutriólogo funcional no suple funciones de otro experto o especialista. O sea, no quiere decir que, eres médico general, te fuiste a medicina funcional y ahora ya sabes anestesio, gine, gastro, cardio. No. Podrás entender las bases, sí, pero también es importante al conocer estas bases, el ser humildes y el decir, necesito el especialista, y eso es a lo que invita el modelo funcional, de decir, sí necesito que te hagan valoraciones, que lleves un tratamiento con el rehabilitador, con el cardio, con el gine, sí, porque no se suplen esas áreas de especialización. Y ese es ahí donde todavía hay muchos médicos que hacen eso y me ha tocado. Para médicos por ahí que nos puedan estar escuchando, si no tienen especialidad en nutrición, no den planes de alimentación. Exacto, es lo porque mismo. Me han llegado varios pacientes también del gimnasio. Es que mi médico me dio esto. Y le dije, ¿tu médico qué es? Médico general. No, pues ¿cómo? O sea, ¿no? Y una dieta cetogénica, una dieta baja de internet. O sea, no, digo...
Yo le digo, yo no te receto fármacos. Exacto, hay que respetar. Entonces también el abordaje funcional es, necesitas del especialista, ve con él. O sea, es válido derivar a tu paciente. Sí, claro. Y vamos a trabajar en conjunto. Entonces, ¿sabes qué? Necesito que te evalúen el experto en hormonas. O sea, ve con el endocrino y ya el médico funcional y el endocrino podrán empatar tratamientos, podrán discutir el manejo o los hallazgos encontrados. Que eso sería padrísimo, ¿no? Tener un manejo multidisciplinario. Y también cuando tenemos un paciente con farmacoterapia, pues también consultar al experto, que es el farmacéutico. Que aquí en México poco se habla y sí, no pinta. Sin embargo, bueno, yo tengo la dicha de trabajar con una farmacéutica con formación en Centroamérica, bueno, Latinoamérica, y también en España. Entonces, ella pues ha estudiado en diferentes países y los planes de estudio son distintos. Ella es médico general y después se fue a hacer toda esta parte de farmacoterapia, de farmacología como tal, y como ella sí trabaja en hospitales donde se implementa un poco más, pero también el paciente uno a uno, estos pacientes, sobre el adulto mayor se ve mucho, ¿no? Polimedicado, o yo me apoyo mucho con ella de, oye, está con este tratamiento del cardiólogo que no lo voy a mover, pero yo sé que este medicamento tiene efectos secundarios y yo necesito darle omega 3 y coenzima Q10. Ok, perfecto. ¿A qué horas lo puedo poner para que no intervenga? En la absorción. En la absorción, ajá. ¿En qué momento no va a competir con alimentos sin alimentos? Entonces, ella, como especialista en el área, hace todo esta búsqueda, este research, para ver cuál sería el momento ideal. Conoce los estudios del paciente, el diagnóstico, hace también su consulta en determinadas situaciones, va y visita la casa para ver cómo están organizando los medicamentos. No es el paciente, es que ya hice el tratamiento y no me funcionó. ¿Y cómo lo estás administrando? Entonces, cosas desde se diluye y no lo está diluyendo, está abriendo la cápsula o el excipiente y no lo tendría que estar abriendo, hay interacción. Entonces, hasta esos detalles finos hay que considerarlos. Y pues yo también digo, tenemos un experto, ¿por qué no lo consultamos? ¿Sale? Entonces sí es muy interesante llevar como este proceso y claro, como nutriólogos funcionales no siempre el médico te va a permitir compartir, ¿no? Este abordaje. Entonces pues bueno, también luego ya tenemos como el ginecólogo que tiene una formación funcional y entonces entiende este abordaje y no le va a decir quítate todos los suplementos o no, esa dieta no funciona, haz keto y vas a bajar bien rápido. A lo mejor es un paciente que no es candidato para keto o lo va a sufrir todo el tiempo que esté en keto o sabes que ya lo hizo 5 veces y tuvo muy mal apego y un rebote tremendo. Entonces, justamente invita a hacer un trabajo multidisciplinario y que cada quien vaya abonando en pro del paciente y compartir estos hallazgos tanto de nuevos síntomas y signos como también de estos avances y mejoras, ¿no? Entonces, es un proceso de hacer consciente al paciente. Y eso si te apoyas con el psicólogo en la parte justamente de emociones, pues que el paciente esté conectado consigo mismo y que pueda ser consciente de, oye, ¿y por qué no tienes el apego a tu tratamiento? Entonces, bueno, el coach lo podrá hacer o el psicólogo también sería quien, ¿por qué te cuesta tanto trabajo? ¿Por qué te comprometes, no lo cumples? ¿O cuáles son tus motivos para hacerlo o para no hacerlo? Entonces, ya esta parte de forma del comportamiento, de manejo de emociones, pues al experto, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí también son trabajos muy lindos cuando el paciente dice, le entro y le entro a todo. Entonces, si tengo que ir con otro especialista que complemente, voy. Y en esta parte de emociones, pues también se toca la parte espiritual, que esa no se promueve ninguna religión, ninguna práctica, simplemente es como conocer si el paciente tiene alguna creencia y que pueda ayudarle a su salud, ¿no? O sea, okay. O sea, no sé si has leído de los beneficios de meditar, los beneficios de orar. Sí, ahora con salud. Lo del mindfulness y todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, más allá de una religión, hay muchas prácticas, la que mejor te haga
clic, la que se te haga más práctica, pero podemos tener muchos beneficios a nuestra salud si tenemos respiración correcta, si nos enfocamos en el presente, si tenemos a lo mejor un momento de oración, si hay como alguna religión o alguna creencia de un poder superior o de un Dios, pues también, ¿no? Es cómo te relacionas. Porque sabemos que, como dicen desde antes los griegos, pues bueno, somos cuerpo y también somos espíritu. Ajá. ¿Sale? O esta parte del alma. Entonces, al final entra y hay quienes funcionalmente se enfocan mucho en esta parte más emocional, más energética, más de mindfulness, más buscando una conexión. Y hay quienes se dicen, bueno, a ver, yo soy cardiólogo y yo me enfoco más, pues, obviamente en corazón, sistema circulatorio. Entonces, tenemos también abanico de médicos y nutriólogos funcionales que pueden ser más especializados en ciertos sistemas o en ciertos órganos. Entonces, está muy interesante, ¿no? Yo creo que vamos a tener también un directorio de un abordaje funcional. Entonces, nutriólogos funcionales, nutriólogos deportivos funcionales. Entonces, por algo se dice que entrenas funcional. Pues sí, porque está buscando un balance en todos los músculos del cuerpo, ¿no? Por algo es funcional. Entonces, por eso la palabra. Ok, ya. Bueno, va quedando un poco más claro, pero sí. Digo, entonces yo puedo hacer ¿qué es diplomado o sí, qué es? Sí, hoy en día hay maestrías y hay diplomados en medicina funcional y hay certificaciones. El más conocido o el estándar de oro es el IFM, que es el Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos, que tiene colaboradores internacionales. Ellos tienen una certificación en línea y son diferentes bloques, son diferentes módulos que vas cursando y después te puedes especializar en algunos de ellos. Y bueno, si apruebas todos, pues entonces ya estás certificado ante la IFM, que esa es como la certificación internacional de momento. Y están saliendo otras, también en Europa hay algunas otras certificaciones, diplomados, cursos, porque no es como algo nuevo, es la forma de abordar y cómo voy a conocer qué hay en el mercado para optimizar funciones, ¿no? Entonces son estos nutracéuticos. Se habla mucho de suplementación. Sí, en este caso, ya que tocas la suplementación, digo, yo sé que como nutriólogo, pues la suplementación, digo, no suple, sino debería de ser como una complementación. Pero en la medicina funcional se habla del omega 3, de la vitamina D, la vitamina E, vitamina C. Sí. Y esas son como las básicas. Sí tenemos extractos adaptógenos, no sé si has escuchado de ellos. Entonces, yo sí, pero a lo mejor la gente no. Ajá, es justamente el adaptógeno. Son estas plantas que en situaciones climáticas extremas, ahí está la planta viva y dices, ¿cómo está en la montaña con nieve a baja temperatura? Que dices, ¿y cómo está la planta, el hongo ahí? ¿Cómo resiste y dura? Y dices, este hongo está aferrado, ¿no? Entonces son hongos adaptógenos, en su gran mayoría. No alucinógenos. Adaptógenos, porque te ayudan a adaptarte al estrés. Entonces, te ayudan a recuperarte, ayudan a relajar. Hay pues diferentes hongos con diferentes propiedades cada uno. Entonces, esta parte de adaptógenos es muy interesante. Ya se están vendiendo en polvo, en cápsulas. Algunos tienen como un sabor rico, otros pues no tanto y los encapsulan o le ponen taro y ashwagandha, por ejemplo. Entonces, son estas plantas adaptógenas que han sido utilizadas hace millones de años y que la planta ahí está, ¿no? Entonces, a lo mejor es muy común en medicina oriental, claro, de que trabajar con hongos no pasa nada. Sin embargo, ahora es como nuevo en la medicina tradicional. Entonces, sí podemos encontrar, por ejemplo, muchos suplementos con adaptógenos. Porque uno que ese yo no lo había escuchado cuando hice la investigación, pero lo que sí siempre me ha llamado la atención, a ver, ¿tú qué opinas de esto como tú como nutrióloga y nutrióloga funcional? Vaya, todos recomiendan probióticos en la parte de la salud intestinal, ¿no? Pero yo soy de los que dice no al probiótico, porque de nada me sirve tener un probiótico o consumir un probiótico si tengo una microbiota insaludable. Para mí, la recomendación más
viable o efectiva que pudiera hacer aquí sería recomendar el prebiótico antes que el probiótico, ¿no? Pero ningún médico recomienda un prebiótico, al menos yo no escucho que recomienden prebióticos, siempre es probiótico y toma tus probióticos y consume tus probióticos y que mira los probióticos y los pre. ¿Cómo se va a alimentar eso? Exacto. ¿Qué pasa? Yo le meto el probiótico y tengo mi microbiota insaludable. Pues ese probiótico no va a sobrevivir. No, y podría traernos complicaciones. Entonces, digo, ¿por qué? Porque, o sea, no sé si en medicina funcional sí sea como que el prebiótico más importante que el probiótico, pero yo nunca escucho esa recomendación. Y yo digo, bueno, estaría más de acuerdo si alguien te dice, tómate un simbiótico, que es pre y pro, ¿no? Ok, pero a quien le recomiendan el probiótico, yo digo, no. O sea, no debes de consumir el probiótico. Primero el prebiótico, cambia tu microbiota, modifica lo que ya tienes con alimentación saludable, métele el prebiótico para poder aumentar la cantidad de bacterias benéficas en este caso, y después, ahora sí, mete los probióticos que quieras, porque vas a tener un ambiente adecuado para ellos, ¿no? Claro. En medicina funcional se revisa cómo está funcionando. Ahora sí. Vaya la rebusnancia. Exacto. De cómo está funcionando tu tubo digestivo. Desde cómo masticas, no masticas. No, pues mi dieta es de polvitos porque qué flojera cocinar. Entonces, pues mira, yo agarro el sobre, lo diluyo y me lo tomo. Entonces, ahí estamos diciendo, ok, ¿y cuál es la importancia de la masticación? Ok, bueno, la masticación activa y manda señales y entonces los jugos gástricos empiezan a secretarse y entonces yo ya me imaginé la hamburguesa y entonces mi cuerpo ya dijo, vamos a comer hamburguesa. Entonces ya se me antojó. Y hasta dices, híjole, ya empecé a salivar, ya se me antojó y el intestino ya dijo, vamos a comer hamburguesa. Me alisto para digerir y absorber esa hamburguesa, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a empezar a estudiar. Y antes de llegar a la parte de intestino, pues tendremos que hablar es cómo está funcionando el estómago. El estómago, ¿cómo tiene alguna resección? O sea, ¿tuvo alguna cirugía? ¿Hubo algún bypass? ¿Hubo alguna manga? ¿Cómo está el moco y la integridad de esta mucosa del estómago? Las células parietales están funcionando, no están funcionando. Están secretando suficiente ácido clorhídrico, que sabemos que es indispensable para degradar y activar otras enzimas. Si viene ese taco con salmonela, pues si tenemos ácido, va a matar esa bacteria y no nos vamos a enfermar. Pero si no tenemos suficiente ácido, podemos tener distensión abdominal, gases, reflujo, gastritis. Al contrario que dicen, oye, pero si tengo gastritis tengo mucho ácido. Sí, pero tomaste antiácidos. Y esos antiácidos bajaron tanto tu pH que ahora tienes síntomas por bajo pH. O por falta de, más bien, ¿no? Por un pH más alcalino. Alcalino. Porque bajaste tu concentración de ácido clorhídrico. Entonces, este pH bajo en estómago es necesario. Entonces, si nosotros checamos si hay prueba de bicarbonato muy sencilla, que consiste, les paso el tip, tomar una cucharadita de bicarbonato de sodio, diluirla en 100, 200 mililitros de agua en ayunas, diluirlo y tomarlo. ¿Sale? Poquito, no queremos el frasco, la puntita de una cuchara. Una cucharita cafetera, nada más. 2 gramitos. Sí, así, la pizquita. Tomarlo en ayunas y ver en cuánto tiempo hay una reacción química, hay burbujas y justamente la persona va a tener un eructo. Entonces, si nosotros ponemos, ¿te acuerdas? En secundaria, en prepa, en laboratorio, que teníamos clases de química y entonces tenías la cuchara de bicarbonato y échale gotas de limón y salían las espumitas. Justamente vamos a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Si hay ácido en el estómago, va a haber una reacción. Si el paciente 5 minutos y no hay ningún eructo, entonces el paciente es muy probable que tenga baja producción de ácido clorhídrico. Estaríamos en un estado de hipoclorhidria o de aclorhidria. Eso no sabía yo. Entonces, es muy interesante. Les recomiendo, pues, sobre todo si hay como mucha sintomatología gastrointestinal,
entender... O nomás por nomás. O no, claro. Por probar algo diferente, ¿no? Sí, y justamente porque ahí te está hablando que si el paso 1, bueno, sería masticación, pero si en el estómago no hay este proceso enzimático por falta de ácido clorhídrico, pues entonces desde ahí ya empecé mal mi proceso digestivo. Entonces desde ahí no va a haber a lo mejor factor intrínseco, las proteínas me van a inflamar, no voy a estar cómodo, no voy a absorber eso que como. Y entonces si seguimos caminando, ¿hay suficientes enzimas digestivas o no? Y luego, ¿cómo está la mucosa intestinal? ¿Cómo está esta microbiota? Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Cómo está mi mucosa? ¿Cómo está mi epitelio? ¿Cómo están mis microvellosidades? Para poder absorber eso que se supone que las enzimas ya desdoblaron en partículas más pequeñas y que entonces ya pueden ser absorbidas por mi intestino. Entonces, al momento de que si vamos siguiendo el bolo, cómo va caminando el kilo y todas estas partes, vamos a ver que hay pacientes que no están digiriendo adecuadamente, no se lleva este desdoblamiento adecuado. Y si además sumamos que el paciente, pues su dieta a lo mejor no es rica en fibra, es muy irregular, a veces come bien, a veces no, a veces ayuna, tiene mucho estrés, fuma, café, alcohol, no duerme. Entonces es muy probable que te diga, es que todo me inflama, me cae mal, tengo gases, me duele, no estoy cómodo, no me cierra el pantalón en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos investigar si hay realmente intestino permeable, ¿no? Y entonces estas células intestinales están separadas en lugar de estar unidas. Entonces las células intestinales tienen que estar unidas por proteína. Sí. Entonces, si no hay suficiente proteína disponible en nuestra dieta, no vamos a tener estos aminoácidos que formen tejidos. Entonces, si estas células no están unidas, van a dejar pasar todo. Es como una coladera. El intestino tiene que ser selectivo de qué absorbe y qué no absorbe. Pero si pierde esta capacidad de ser selectivo y le abrimos la puerta a todo, pues entonces todo se va a colar. ¿Y qué pasa? Pues bueno, abajo tenemos en las capas de nuestros tejidos, tenemos también nervios y tenemos un sistema inmunológico alerta, que es su chamba, ¿no? Su trabajo es estar alerta y estar atento de qué entró, que no debería de estar ahí. Y el problema es que lo empezamos a confundir a nuestro sistema inmunológico y empieza a detectar partículas grandes que no deberían de estar ahí, que es lo correcto, pero se inflama. Porque es su forma de decir, oye, aquí algo está pasando. Entonces, esa inflamación que ocurre, muchas veces el paciente no es consciente, es silenciosa. Y lo que nos reporta es, pues a veces me cae bien y hay veces que no. A veces me da diarrea y hay veces que estoy estreñido. Entonces, hay pruebas para también detectar con certeza si hay intestino permeable o no. Y muchos también se puede dar por sintomatología y por la clínica que el paciente refiera. Entonces, reparando eso, si yo ya tengo ese intestino sellado, que ya no está la coladera abierta para todos, y tengo suficiente moco y tengo mis vellosidades funcionando adecuadamente, entonces yo ya voy a poder tener una dieta o pensar en una dieta que incluya pre y probióticos. Y justamente si estamos en un proceso de rehabilitación intestinal, como tú bien lo dices, primero tengo que ver la fibra, si se tolera, qué tipo de fibra le voy a dar al paciente y tengo que preparar el terreno para que entonces pueda construir la casa y luego de la casa los inquilinos. Exacto. Entonces, justamente como tú lo dices, hay que empezar paso a paso y hay que explicarle al paciente por qué no de primera recomendación es cualquier probiótico, ¿no? Porque hoy en día tenemos ya guías, evidencia de incluso la cepa que te va a convenir según tu patología. Entonces, ahí es como vamos personalizando y tocando estos puntos finos de cómo vamos a ir llevando al paciente paso a paso, corrigiendo síntomas, ayudándolo, y es mucho este proceso educativo. Pues mira, sin saber yo hago, soy como medio nutriólogo funcional. A medias, porque no estoy certificado, pero me gusta hacer ese tipo de procedimiento, pues. Claro, y con esta lógica, ¿no? Este cuestionamiento que tú dices, es que ¿cómo le voy a dar una bacteria que no va a tener la comida? O sea, ¿cómo va a vivir ahí? ¿O cómo va a resistir? Yo a lo mejor digo que me gusta todo ese tipo de procesos porque soy ingeniero. Soy ingeniero en sistemas y aparte, pues bueno,
todo en ingeniería y más en sistemas es un algoritmo, es un proceso, es primero esto, luego esto, luego esto. Si no funciona esto, vete acá, si no, vete acá, si sí te regresas, si no, tanta. Y vas así con el algoritmo, ¿no? Exacto. Entonces, yo siento que por ahí a mí me ayuda también analizo demasiado las cosas en ese punto. Lo mismo, claro. O sea, no todo me lo brinco. Habrá cosas que a lo mejor digo, pues sí, me lo brinco porque no veo esto y vámonos hasta acá, ¿no? O de aquí a acá, sí. Pero sí hago medio nutrición funcional, yo creo, en ese caso. Es esta parte de decir, y también de innovar y de decir, bueno, y si yo cambio, o si ya hice lo que dice la guía, ¿no? La recomendación que dices, paso 1, paso 3, y no funcionó, ok, habrá un paso 2 que no hice, entonces te regresas y como recapitulas. Esto lo toleró, esto no lo toleró. Entonces, es un proceso muy participativo donde el paciente te tiene que estar contando. Retroalimentando. Y no hay un avance rápido en ese proceso. Dependiendo mucho de qué tan hábil es el clínico. Sí, pero me refiero a que no hay un avance rápido si tienes que, esto no toleró, me regreso, veo esto, no, me regreso. O sea, el buscar siempre la solución funcionalmente, claro, pues no va a ser rápida, pues, o sea, vas a... Sí, no es que lo soluciones en una consulta, no. Sí, no, se hablan de programas de 3, 6, 9 meses. Exacto, ¿no? Es a lo que me refiero, que no es rápido. Digo, a lo mejor es rápido el resultado en el tiempo. 9 meses a lo mejor no es tan tardado para alguna patología que... Tiene años a veces. Exacto, que tiene años, 9 meses, dices, bueno, pues fue relativamente rápido, claro, pero el proceso no es rápido, que es lo que como pacientes no se logra entender por qué no estoy avanzando. Por eso muchas veces el paciente que llega a medicina funcional o a nutrición funcional ya pasó por muchos médicos y a veces ya está cansado. De que ya fui con este gastro, con este internista, ya fui con otro. Y todos me dan lo mismo. O me dieron ya muchos fármacos y como que no. O me funcionan 2 meses y después ya no. Entonces, desde ahí, a ver, ¿y te lo dejó el médico 2 meses? No, pues eran 15 días. Entonces, o sea... No es satanizar ni culpar a otros profesionales. Lo que no tienes funcional es tu entendimiento, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, y también hay médicos que dicen, esto es de por vida. Y dices, oye, no. O sea, por protocolo es nada más un mientras de. Entonces, la medicina funcional no está peleado con los fármacos. Hay que saberlos utilizar y si hay efectos secundarios, hay que saber corregirlos o minimizar este efecto secundario. Y si se puede evitar o... al momento de corregir ciertos hábitos, el paciente dice, ya la dosis es muy fuerte, entonces hay que disminuir esa dosis del medicamento y muchas veces se puede lograr el destete del medicamento. Entonces, los pacientes que llegan a medicina funcional, es importante que conozcan cómo es la forma de trabajo, cómo es la metodología para que no se desesperen. Y hay unos que dicen, es que es más caro. Pues sí, porque... pues es otro modelo de abordaje y no va a ser una receta y no te voy a dedicar media hora. Entonces hay un trabajo de análisis, hay un trabajo en conjunto y claro, hay protocolos estandarizados, pero siempre es, ok, esta es la guía, pero ajústale. Sí, y también volviendo a lo que dices, pues sí es cierto y también por eso dicen que por eso el shampoo trae instrucciones, porque pues luego lo que dices te lo dejaron por 15 días y lo usas 3 meses, pues ¿quién te dijo dónde o cómo está, no? Pero también regresando a los suplementos, rápido, por ejemplo, yo siempre les digo a mis pacientes que todos los suplementos deben de ser, o al menos omega 3, vitaminas y todo, de grado farmacéutico. Porque, por ejemplo, en el omega 3 me tocan pacientes que llegan, oye, me estoy tomando tal, que me costó $200 y pues no sé ni qué onda, ¿no? Y les digo, oye, pero... pues ¿estás seguro que tiene los estándares de calidad, que está debidamente purificado y todo? No, pues no. Pues es que eso, pues si tiene grado farmacéutico, te estás asegurando de que no tenga contaminación de mercurio y de bifenilos plicolorados que después pues te pueden traer problemas a la salud, ¿no? Sí. Que un omega de esos es caro, claro, pero pues... Sí, ahí no. es como o dicen. La vitamina C de grado farmacéutico, pues es carísima. O sea, no es como la efervescente que te cuesta $100. No, la otra te va a costar 700, 800 pesos el botecito. Y dices, para un mes. ¿Qué? Sí, ¿no? Sí. La calidad de nutracéuticos. Y también hay que revisar muy bien
por ejemplo, las certificaciones de laboratorio y saber que eso va a costar. Sí. Y también, yo soy también creyente de que le podemos dar oportunidades a laboratorios a lo mejor más pequeños, cerciorándonos de que sus prácticas sean las correctas. Y entonces, bueno, en México tenemos la regulación de COFEPRIS, por ejemplo, que entonces para que pueda salir a la venta un suplemento, complemento nutracéutico, pues tendrá que presentar su carpeta de investigación. No es la cápsula del vecino que lo hizo en su trituradora. A veces por ahí falla de repente, pero... Claro. Entonces yo digo, el mínimo sería en México que cubra la legislación nacional, porque sabes que al menos quien lo hizo se tomó el tiempo de llevar una carpeta y que le hicieron modificaciones, observaciones, correcciones si era necesario. Claro que tenemos frenos de dosis, por ejemplo, de algunos activos que no están permitidos en México y que sí están en otros países. Totalmente. Y al revés, porque de hecho muchos suplementos que no se venden en Europa, se venden aquí. Ajá, porque no están en la lista negra, ¿no? Ajá, y están, o sea, y son súper perjudiciales para la salud. Y dices, ¿pero por qué? Claro. Pues viva México. Sí. No es perfecto, pero yo digo, bueno, al menos trae como el sello de Secretaría de Salud, ¿no? O sea, trae un registro. Entonces dices, no fue el que encapsularon en la casa, en la cocina, ahí que se pusieron a hacer y dicen 100% natural. Claro, mira, agarré de mi jardín el romero y el tomillo y agarré unos honguitos que cosecha y le puse aquí unas ramitas y lo licué todo y le puse unas rodajas de naranja y ya trae vitamina C. Sí, no. De hecho, ahorita que dices eso de los ingredientes... Escuché el podcast de una entrevista que le hicieron al doctor Cruham. Uh-huh. Y fue en el podcast de Cracks de Oso Traba. Es muy buen podcast. Y hubo una frase que me llamó mucho la atención, se me quedó grabada porque una de las hijas del doctor es nutrióloga. Uh-huh. Y que él, cuando hablaron del pilar de la alimentación, decía que una de sus hijas, cuando aún vivía en su casa, uh-huh, y iban a comprar las cosas al supermercado y todo, decía, mira, si vas a revisar la etiqueta del alimento, tú la volteas y revisas la etiqueta, uh-huh, y los primeros 3 ingredientes no los puede pronunciar tu abuela, no te comas esa cosa porque no sabes ni qué tiene. Y se me hizo muy chistoso y me quedó muy grabado y dije, oye, pues sí, o sea, sí es cierto, ¿no? Porque luego ahí entra parte de lo que es, pues, cuidar la salud, ¿no? Pero sí se me hizo muy gracioso. Si tu abuela no los puede pronunciar... No es para ti. No te lo comas. Sí, y porque ves puro nombre químico y dices, pero benzoato de bla... Dices, ¿qué y es resultan esto? ser galletas de avena y... La avena es el último ingrediente. Exacto. Entonces, recordemos el orden, ¿no? El orden de aparición en este listado es, en primer lugar, lo que se encuentra en mayor concentración. Galleta de avena, tú dirías, primer ingrediente, avena, ¿no? Sí. O harina, porque es galleta. Ajá, harina, a lo mejor, no sé, huevo, leche, avena. Pero sí tendría que estar en los prioritarios o en los primeros. Pero, sin embargo, vemos que estos listados, pues, no... Sí. Nos dejan mucho que desear. Entonces también en los suplementos sí va a ser importante que podamos nosotros checar qué estamos consumiendo y en dónde estamos invirtiendo nuestro dinero y qué calidad le queremos dar a nuestro cuerpo. Hay laboratorios muy serios internacionales que están certificados y te dicen, tú agarra tu lote de omega o vitaminas y ve el lote y me pides el certificado de ese lote en específico de pureza. Y yo te puedo mandar el certificado de pureza y los estudios químicos donde dice que no trae residuos de arsénico, cobre, uh-huh, etcétera, ¿no? Mercurio. Entonces sí es importante cuidar esta calidad de suplementos. Sí, de hecho, por eso a mí me gustan los de suplementos de grado farmacéutico, me gustan mucho los de la zona por esa misma uh-huh, cualidad que tú puedes pedir el reporte de pureza de todos los lotes que les consumes y ajá, la verdad es que eso es muy bueno. Y te da la certeza. Son caros, pero uh-huh, es muy bueno. Uh-huh. Y ahí es relativo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser más caro? El medicamento, tener la convalecencia de una enfermedad por 5, 10, 15 años o prevenirla o tratarla con un nutracéutico de calidad. Sí, no, y al final un botecito de omega de la zona... en comparación de precio con uno que te puedan vender, no sé, en el Costco o en alguna otra
tienda de suplementos, bueno, el Costco no es tienda de suplementos, pero que ahí venden suplementos, a veces terminas gastando más porque la cantidad de omega 3 que traen los que compras en GNC o que no puedes ni siquiera verificar la pureza, pues tienes que consumir bastantes cápsulas para llegar a lo que uno de grado farmacéutico te da para la dosis recomendada. Pues a veces terminas gastando hasta un bote más. Dices, claro. Pues, o te sale igual o más caro. Ajá, entonces ¿dónde quedó el beneficio económico? Sí. A lo mejor es difícil soltarlo de golpe, pero dices, bueno, pues, de un bote al mes a 4 al mes, pues un bote al mes. Y también hacer el comparativo con el fármaco. Ajá, o sea, también. ¿Cuánto estás gastando en Riopan, en Omeprazol, en Dexivan? ¿Por qué no estás corrigiendo la raíz? Que a lo mejor, y puede ser, no tiene que ser de por vida. O sea, va a ser un tratamiento para restablecer y probablemente te quedes con 1 o 2 suplementos o alguna sustancia de emergencia por si vuelves a tener estos cuadros de hipocloridria o acloridria, Helicobacter pylori, gastritis, etc. Y a veces te dejan la recomendación del inhibidor de por vida. Sí. Entonces dices, bueno, a ver, si yo me comprometo y hago este tratamiento y vamos viendo cómo funciona, probablemente el paciente deja de tomar medicamento y ya. Y se podrá, siempre la recomendación es, bueno, poder tener el apoyo con algún nutracéutico según la situación que esté viviendo el paciente o si lo quiere como medida preventiva, ¿no? O sea, también ya vemos estas recomendaciones de, pues, suplementate diario. O sea, diario puedes complementar tu alimentación con un nutracéutico de calidad. Y puede ir cambiando, ¿no? O sea... Sí, no tiene que ser fija. Y pues ya hablando de recomendaciones, ya para ir cerrando el episodio, no sé si nos puedas compartir algunas recomendaciones. Pues no se vaya, digo, en cuanto al todo el modelo de medicina y nutrición funcional, como qué buscar. Digo, ya hablamos de bastantes cosas. Es mucha información que a lo mejor por ahí de repente puede ser pues complicado de digerir la primera vez, ¿no? Entonces como que algunas recomendaciones puntuales sobre qué hacer si se quiere buscar este enfoque o si ya estás en este enfoque, pues como no tirar la toalla, vaya. Claro, pues creo que, como si eres profesional de la salud, pues justamente poder ver y conocer si hay alguna certificación cercana, algún curso, algún diplomado, allá hay internacionalmente hay mucha oferta y en línea incluso, ¿no? O sea, no te tienes que ir a otro país. También en México ya hay ofertas de formación en estos aspectos o abordajes funcionales. Entonces sería por una parte. Y la otra, si estás buscando una atención o un modelo distinto, pues también que sepan que ya existe, que está disponible en México y que va a rascarle a la raíz, ¿no? Es cómo está tu día a día, qué estás haciendo en pro o en contra de tu salud y regresar a las bases. Yo creo que es regresar a las bases como profesional, revisa las bases fisiológicas y ve en dónde está la falla y también a la persona regresa a tus bases, reconecta, menos empaquetados, menos químicos a tu cuerpo. ¿Qué te pones en el shampoo, en la crema, en el maquillaje? ¿Qué calidad de productos estás utilizando? ¿Con qué agua te estás hidratando? Si puedes consumir fresco, local, orgánico, excelente. Si no, no pasa nada, pero vamos a ir eligiendo, ¿no? O sea, ok, bueno, por presupuesto a lo mejor no podré o no es tan práctico, pero dentro de lo que sí puedes hacer, buscar la mejor opción, la opción más sana para ti. Cuidar el sueño, cuidar la actividad física, sin duda, cuidar nuestros pensamientos, qué estamos pensando, cómo nos estamos sintiendo, cómo manejo ese estrés y qué puedo hacer. Tan fácil, recomendación, grounding o earthing, que se conoce en inglés, que es justamente, bueno, vamos a caminar y vamos a tocar la tierra. Si hay pasto, el pasto, o hay quien dice, mira, si vivo en un departamento no hay ni jardín ni nada, no importa, pero andar un poco descalzos, ¿no? Regresar a esa parte natural y permitirnos sentir el piso y sentirnos a nosotros mismos, ser consciente de tu respiración, ser consciente de tu autocuidado, preguntarle a tu cuerpo, ¿qué te hace falta, cuerpo? ¿No? Memo, ¿qué me hace falta? ¿Qué me duele? ¿Por qué? ¿Por qué amanecí contracturado? ¿Por qué traigo diarrea?
qué emoción, qué evento, qué detonó, para de ahí empezar a trabajar, ¿no? Entonces, independientemente del aspecto que sea, el ser conscientes nos va a ayudar mucho a funcionar mejor. No, pues sí. De hecho, todo el sentido con esas recomendaciones. Y pues muchas gracias, Yami, por haber aceptado la invitación, por ser parte de este proyecto y pues venir a compartirnos aquí un poco de tu conocimiento sobre la medicina y la nutrición funcional, que yo la verdad como nutriólogo digo, todos deberíamos de estar haciendo eso, todos los profesionales de la salud, y no debería en primera instancia de haber existido un nuevo acrónimo o una nueva profesión, por así decirlo, para esta práctica de medicina funcional, nutrición funcional, porque pues ese es el chiste, ¿no? De la consulta, es eso, investigar la raíz, atacar la raíz y no el problema. Entonces digo, bueno, se hizo esta parte así, pero pues yo creo que es lo que todo mundo deberíamos estar haciendo, ¿no? Claro, regresar a las bases. Pero pues otra vez, muchas gracias, Yami. Ya nada más para terminar, pues si tienes redes sociales, si las usas, pues compártenoslas para que la gente, pues si tiene preguntas, por ahí te puedan a lo mejor contactar o que te sigan. Claro, sí, sin problema. Muchas gracias, Memo, por la invitación. Y pues bueno, me pueden escribir si tienen alguna duda, yamile.nutricion@gmail.com. Mentiras. Perdón. Es yamile.nutricionfuncional@gmail.com. Y pues bueno, estoy en SportMed y también trabajo en Plexus, que es una clínica justamente con el abordaje psicológico, con suplementación funcional. Y bueno, yo entro como nutrióloga. Entonces también pueden seguir las redes de Plexus, de SportMed, o me pueden escribir directamente. Súper bien, Yami. Pues muchas gracias otra vez. Y la verdad ha sido un episodio bastante informativo y bueno, básico, como decimos, para regresar a toda esta pues cultura que no se debió de haber perdido, ¿no? Así es, y yo encantada de regresar con cualquier otro tema que le guste el auditorio, que tenga alguna duda, con todo gusto venimos aquí. Claro, esta es tu casa, cuando quieras repetir, aquí eres bienvenida. Muchas gracias, Memo. No, a ti, Yami. Y bueno, a mí me pueden encontrar como @multimas.mx, tanto en Facebook y en Instagram también. En YouTube estoy como La Clínica del Atleta. Y por favor, pues si nos siguen en YouTube, o bueno, si no nos siguen en YouTube más bien, por favor suscríbanse al canal, es gratis. Activen la campanita, compartan, dejen un comentario positivo o negativo, cualquiera de los comentarios, todos los leo y todo eso ayuda a que el algoritmo pues nos juegue a favor y este episodio pueda llegar a más personas. De igual forma, si nos siguen en Spotify o Apple Podcast, recuerden que ahí nos pueden dejar una calificación y una reseña. Es totalmente gratis la suscripción ahí también y esto va a ayudar a que el proyecto siga creciendo. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo y atención, por quedarse hasta el final y recuerden que si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.